pero, lo sabe ya y con la autorización del moderador, os vamos a robar solo 6 minutitos con carácter previo, porque se ha ofrecido, la verdad que estaba detrás de mí, pero yo no lo he visto en la exposición, a Marcos Lozano, para que brevísimamente nos dé 3 pinceladas de cosas que nos cuesta entender, como son blockchain, que él con su maestría y su conocimiento nos lo va a decir, realidad virtual, realidad aumentada y sobre todo lo más importante, la perspectiva, el futuro que se abre con el 5G para las zonas rurales también. Por favor, Marcos, y luego continuamos. Muchas gracias, Manuel. Bueno, mencionar que, como he repetido esta mañana, estamos en un ambiente extremadamente familiar. Yo voy a estar hasta mañana con vosotros, por lo tanto, explotarme todo lo que queráis, preguntadme todo lo que necesitéis y despejar cualquier duda, porque realmente yo entiendo que en vuestro ámbito de negocio puede ser necesario pues, un poco de asesoramiento y, bueno, si estoy aquí, pues mejor que me explotéis todo lo que podáis. Cuando estábamos viendo la exposición que Manuel ha explicado estupendamente, había un par de conceptos, algunas cosas, recuerdo que me he sonreído cuando ha dicho blockchain, dice, esto para entenderlo es como la física cuántica. Realmente no es tan complejo si se explica de una manera que se pueda entender. Podemos entender el blockchain como un registro, ¿de acuerdo?, donde vamos realizando operaciones de cualquier tipo, económicas, de control de login o registro, etcétera, y que va a ser un registro inmutable, es decir, cualquiera que esté escribiendo algo sobre esa cadena de bloques va a poder consultarlo en cualquier momento y va a tener un registro real. ¿Por qué? Porque esa cadena de bloques forma parte de un sistema que se denomina sistema de consenso que necesita el 51% de toda esa cadena de bloques para poder lograrse. ¿Y cuál es la aplicación práctica? Que es ahí donde creo que se puede entender mucho mejor, por ejemplo, aplicado a vuestros negocios. Pues imaginad que a través de esa cadena de bloques vosotros podéis automatizar los pagos de vuestros servicios. Es decir, cuando vosotros realicéis una transacción o alguien utiliza un sistema de e-commerce para realizar una transacción, si utiliza una cadena de bloques, ese registro va a quedar grabado y si existiera algún problema va a poder consultar ese registro en cualquier momento. Y ese registro va a ser cierto y exacto. Es decir, no van a existir cuentas B, no van a existir gente que pueda rebatir esa información. Es decir, lo que está en la cadena de bloques es inmutable. Y por dejarlo resumido, es algo así, aunque técnicamente sea más complejo. Luego había otros 2 elementos muy interesantes, que era la realidad virtual y la realidad aumentada. Yo, en vuestro caso, no soy muy partidario, y el año pasado lo mencionamos un poco en Béjar, de las acciones de realidad virtual. ¿Por qué? Porque vosotros tenéis que provocar o tenéis que intentar que la gente no lo vea a través de realidad virtual, sino que se acerque físicamente a estas localidades que necesitan impulsarse o que necesitan promocionarse mucho más. Aunque puede ser cierto que, por ejemplo, para gente que venga, pues, por ejemplo, del extranjero a las localidades, tener una referencia con realidad virtual, visitas en 360 o cosas que les permita un poco, que les pique la curiosidad para que finalmente realmente acudan aquí. Lo que sí está muy bien es la realidad aumentada. Lo que ocurre es que ahí tenemos 2 retos fundamentales. Primero, para poder utilizar la realidad aumentada es necesario que los datos lleguen a esas zonas rurales, es decir, necesitamos una buena conexión de teléfono. Es cierto que para utilizar realidad aumentada no es necesario grandes flujos de datos, es decir, necesitamos una conexión 3G o incluso con algunas GPRS, pero necesitamos una conexión. Si no tenemos conexión, realmente va a ser muy complicado. ¿Y qué es lo que nos va a permitir esa realidad aumentada? Bueno, pues como decía el alcalde de Covarrubias, independientemente de que sea una tecnología que deshumaniza un poco, porque al final no deja de ser una tecnología que puede ser autoexplicativa a través del dispositivo móvil, sí que la podemos utilizar para gamificar o para hacer que el turista, cuando venga a Covarrubias, pues por ejemplo, le pongamos un reto de que se recorra los monumentos en menos de 4 o 5 horas y que termine, por ejemplo, en la oficina de turismo rellenando un papel y en la oficina de turismo le den una especie de recompensa. Con ese tipo de técnicas, aplicando realidad aumentada, sin duda en Estados Unidos, por ejemplo, están funcionando muy bien. Esas técnicas de realidad aumentada las están llevando a una especie de videojuegos, pero entendamos el concepto de videojuego como algo que nosotros vamos a ser el participante. Pueden marcar la diferencia entre un turismo convencional y un turismo
más exitoso. Y luego, por supuesto, está la posibilidad de disponer de esas conexiones de gran capacidad de transmisión de datos como es el 5G, que personalmente creo que todavía tardarán unos años en aparecer en las zonas rurales, pero bueno, es esencial que primero tengamos tecnología de conectividad y luego poder aplicar los servicios. Y por otro lado, el disponer conexión en las zonas rurales va a permitir que esos jóvenes talentos que van a formar parte del sector turístico puedan abrirse esa ventana a la formación. Actualmente todos los empleos y la mayor parte de tecnologías son accesibles a través de Internet. Luis mencionaba off the record o fuera de la mesa que él es autodidacta. La mayor parte de cosas las ha aprendido a través de YouTube, a través de tutoriales, a través de manuales, y esos manuales están en Internet. Y Internet es accesible desde cualquier parte del mundo siempre y cuando exista una conexión. Y básicamente eso era lo que quería hacer. Muchas gracias y si tenéis cualquier duda, aprovechadme, por favor. Gracias. Y vamos a empezar ya con lo que a nosotros nos atañe. Señora directora general, señor alcalde de Covarrubias, presidentes, autoridades, todos, pues estamos muy dichosos de estar también hoy en esta iglesia y en Covarrubias. Y quiero saludar a todos mis compañeros de años pasados, porque siempre es una satisfacción ver las caras, recordar años. Y también a veces con un poco de nostalgia echamos en menos algunas caras, por diversas razones. Pero bueno, eso es una señal de que los CID también somos dinámicos. Y voy a tratar, sobre todo aprovechando que tenemos una directora general nueva, y que ya, por supuesto, parto de que tiene ahí buenos asesores que los conocemos de mucho tiempo, Álvaro, Alejandro, etcétera, etcétera, que te estarán o te habrán puesto ya al corriente. Pero eso no quita que nosotros, los CID, de viva voz, te expliquemos un poco de nuestra problemática. Y voy a empezar, por ejemplo, con los días del turismo. En realidad llevamos 3 versiones ya distintas de los días de turismo. Una, bueno, fue una idea que se lanzó, que fue el germen de lo que vino después. Luego hubo otros años que fueron unas celebraciones muy colectivas, muy participativas de toda la comunidad, con unas concentraciones que desde luego tenían su encanto y tenían desde luego pues lo que he dicho ahora, sobre todo participación. Y últimamente, ya en los últimos años, estos últimos años, nos hemos ido a la versión actual por razones que, bueno, son distintas y diversas y que yo no voy a valorar. Y ciertamente se han vuelto un poco más técnicas y yo el inconveniente que les veo, y es una opinión personal mía, es que quizás son menos participativas que aquellas que hacíamos colectivamente con todos los CID. No me inclino yo personalmente por ninguna, porque sería una opinión muy personal, pero lo que sí quiero decir es que se pueden hacer compatibles o hacer una versión nueva compatible de ambas versiones. Bueno, eso dicho por una parte. Luego voy a hablar un poquitín de los CID. Los CID existen pues desde el año 34. Desde el año 1934 la Gaceta de Madrid publicaba la existencia de los CID, que entonces pues no le llamaban así. Pero bueno, existen desde aquella. Pasaron. Por cierto, en aquellos años estaban declaradas esas asociaciones a las que dieron origen a los CID, estaban declaradas de interés público. Y estaban declaradas de interés público porque reunían una serie de condiciones. Esas condiciones, si las repasamos ahora, las seguimos cumpliendo nosotros todas al pie de la letra. Interés social, sin ánimo lucrativo, y luego, bueno, disponer naturalmente de aquellos medios necesarios que les eran propios para hacer esa función. Y aquí es quizás donde algunos CID cojeemos. Pero bueno, eso se subsanaría. El declarar hoy a los CID actuales asociaciones de interés público no es competencia regional, o creo yo que no es competencia regional, que es más bien competencia del Estado. Pero sí
la autonomía, la comunidad, sí puede también hacer fuerza o eso. Los CID, con las transferencias, se fueron transfiriendo las competencias de turismo a todas las comunidades. Algunas heredaron literalmente el nombre, centros de iniciativas turísticas que se habían fundado ya sobre el año 60, pongamos, conjuntamente con los teleclub, que hicieron una grandísima labor, sobre todo en el mundo rural, que no había una triste televisión. Entonces los teleclub y los centros de iniciativas turísticas fueron los que fomentaron ese espíritu o despertaron esos sentimientos que los llevamos cada uno con nosotros por nuestra tierra. Naturalmente esto ha evolucionado. La Junta de Castilla y León recibió las transferencias, me parece que es en el año 90 o quizás un año o dos antes, y la ley por la que nos estamos rigiendo ahora es del año 91. Esa ley, la verdad que después de ya 20, casi 30 años, necesita una reforma. Desde la propia dirección, los asesores de la dirección, el antiguo director, decían que estaban trabajando en ella para hacerla un poquitín más actual, más dinámica y sobre todo más operativa. Nosotros, desde la Federación, estamos de acuerdo con ello, porque bueno, hay cosas que se quedan un poco anquilosadas y es necesario, pues naturalmente, actualizarlas. Y decía que 4 años después de la transferencia o inmediatamente se creó la Federación. Y la Federación de CID ha sido el verdadero núcleo o eje vertebrador que nos ha unido a los CID. Y en ese sentido tenemos que tener la suerte, digo suerte, porque claro, tampoco hemos tenido otra cosa, de haber tenido siempre al mismo presidente y sabemos que ha estado día a día, hora a hora, en la dirección general, rogando, pidiendo, interviniendo por todos los problemas. La mayor parte de los problemas que los CID teníamos no recurríamos directamente a lo mejor a la dirección general, algunos sí, pero a quien recurríamos era al presidente de la Federación, que él ha sido el que se ha ocupado más de todas estas cosas. Entonces a mí eso me parece un acierto. A mí me parece un acierto. No quiero con esto decir que los CID tengan que ser esa estabilidad, porque ante todo tienen que ser democráticos y las elecciones tienen que celebrarse cada 2 años, como mandan los estatutos de los CID, y tiene que haber renovación. Pero esa continuidad a la que yo me refería antes, estoy, vamos, convencido de que le ha dado mucha estabilidad. Entonces, cuento todo esto un poco para ponerte un poco en antecedentes. Y desde luego, y esto ya con esto voy a terminar esta primera, digamos, intervención, lo que no podemos flaquear o no puede flaquear la Dirección General es en escatimar los medios escasos, medianos, ya no voy a entrar ahí a valorarlos, que nos están dando a los CID, porque son los únicos que tenemos. Y es una pena decirlo, porque, ¿por qué digo yo esto? Porque las diputaciones, por ejemplo, que son entidades que manejan dinero, las diputaciones, no se acuerdan de los CID. Y yo estoy hablando sobre todo por la de mi provincia. Con las otras no me quiero meter. La de mi provincia sí, porque la conozco. Yo soy del Bierzo. Estamos ahora, precisamente, en mi zona, en una zona muy deprimida. Cayó la minería, que era el eje vertebrador de todo el eje que movía todo, y con ello ha caído, pues eso, la economía. Entonces, ahí es donde precisamente las diputaciones tienen que apoyar el turismo, porque siempre se nos da, a las zonas deprimidas, siempre se nos da como solución el turismo, siempre queda el turismo. Y ciertamente tienen razón, porque todas las zonas tienen sus recursos. Mi CID no tiene el patrimonio de Covarrubias, sintiéndolo mucho.
Lo siento mucho, de verdad, no tener el patrimonio de Covarrubias o de Carrión o de Zamora, yo qué sé. Pero bueno, tenemos otros recursos que tratamos de explotar. Pero naturalmente, si los mayores, digamos, padrinos han desaparecido, ¿quién nos queda? Pues eso, la Diputación o el Ayuntamiento. Los ayuntamientos a veces se encuentran en las mismas situaciones que los pueblos. Nosotros estamos en una pedanía. Y entonces las diputaciones con mayor obligación tienen que hacerlo porque precisamente están pensadas para ayudar no a las poblaciones de 20.000 o 30.000 o 40.000 habitantes, sino al mundo rural. Y ahí es donde yo, naturalmente, me tengo que lamentar. Directora, he hecho esta pequeña exhortación para que lo tengáis en cuenta. ¿De acuerdo? Y nada, no voy a decir nada más porque me parece que lo he resumido ampliamente y vamos a empezar ya con lo que ya no me corresponde a mí, que me he excedido quizás de moderador, y les advierto a el resto de intervinientes que más o menos van a tener 7 o 8 minutos. Barrera es muy tajante en esto y dice que 7 son 7 y 8 son 8. Yo voy a ser... No, el último nunca lo he escuchado. No, pero en este caso, como la inauguración de la exposición ya está hecha, no hay ningún inconveniente y la paciencia del público va a ser, desbordante, pues no va a haber ningún problema. O sea que por ahí garantizo yo mi palabra. Bueno, y sin más, le vamos a dar la palabra a Clarisa Rodríguez, que es la presidenta de CIE de Zamora y municipios limítrofes. Clarisa es muy amplia, por eso no se ha conformado con Zamora. Y me parece bien, porque Zamora es de más de 20.000 habitantes. Sí. Sin embargo, los ayuntamientos limítrofes seguramente que no. Pues no. Así que cuando quieras, Clarisa. Muchísimas gracias, Ángel. Y bueno, yo quería empezar dándole las gracias a todos por su atención y también diciendo que suscribo totalmente las palabras que ha dicho nuestro secretario, sobre todo en el aspecto de la función que realizan los centros de iniciativas turísticas desde su creación. Había pensado, bueno, nosotros, por ejemplo, hace 20 años que se ha creado el Centro de Iniciativas Turísticas, van a estar viendo aquí algunas de las actividades que hacemos, porque yo en principio había preparado una presentación explicando todas las actividades que nuestro Centro de Iniciativas realiza, ¿no?, a lo largo del año. Pero bueno, he preferido decirles que vean un poco lo que se está haciendo, pero además, sobre todo, he preferido decirles que cuando empezamos, el Centro de Iniciativas Turísticas Zamora y municipios limítrofes, pues comprendía los municipios limítrofes con Zamora, o sea, que tenían frontera natural, ¿no? Estos municipios, junto con Zamora, eran 17 municipios en principio. Y lo que me gustaría muchísimo remarcar es la importancia que han tenido las actividades y lo que estamos realizando, que varios más municipios se han ido integrando al Centro de Iniciativas Turísticas, presentándonos la solicitud que se ha aprobado en todos los casos, ¿no? Los últimos municipios que han entrado pues han sido 2 municipios bastante más alejados de lo que es la ciudad, Zamora, ¿no? Molacillos y Torres del Carrizal, que para los que conozcan Zamora se dan cuenta que ya está bastante más alejado. Entonces, decirles que esta inquietud que ha creado en varios de estos municipios para integrarse, pues realmente se nota mucho en la gratificación que nos ha dado los premios que se han concedido al Centro de Iniciativas Turísticas, que han sido 2 de los premios, bueno, pues como más representativos de la provincia de Zamora, ¿no? Que ha sido el premio Fundación Caja Rural en el año 2016 y el premio Tierras de Zamora, que lo concede la Diputación de Zamora, la Excelentísima Diputación, en el año 2017. Aquí, no, ha sido, sí, 2016. Bueno, pues no estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Ángel en el aspecto de las diputaciones, porque nosotros, tengo que deciros que la Diputación de Zamora nos ha apoyado desde el principio y, bueno, pues siempre que tenemos cualquier actividad, les pedimos su ayuda y nos están apoyando. No
No quiero decir que sea una ayuda enorme, pero es una ayuda y nos viene fenomenal. También agradecer a la Fundación Caja Rural, que nos apoya también todos los años en nuestras actividades y también cediéndonos uno de sus locales para tener allí la sede. Bueno, yo quería decirles también, ya que estamos aquí reunidos y además tenemos la presencia de la directora general, presentarles el último proyecto que, nuestro presidente Paco Gallego ya tiene conocimiento de él, que queríamos realizarlo con motivo de nuestro 20 aniversario que se va a cumplir en el año 2020. Y les explico un poco en qué va a consistir y a continuación, pondremos un pequeñito resumen de lo que ha hecho el Centro de Iniciativas Turísticas, que es un vídeo que grabaron para estos premios Tierras de Zamora, ¿no? Con motivo del nombramiento como caballero del primer rey de Portugal, que fue el rey Afonso Enríquez, pues este nombramiento como caballero se hizo en la Catedral de Zamora y justo en el año 1119 el primer rey de Portugal, que todavía no era Afonso Enríquez, se trasladó a las tierras de Castilla y León, ¿no? Llegó a Zamora por primera vez. Entonces nos ha parecido un proyecto precioso de cooperación transfronteriza, ¿no?, con nuestros amigos portugueses, y un gran proyecto turístico para la ciudad y la provincia de Zamora, porque pensamos llevar varias actividades a nuestros municipios, ¿no? Entonces, habíamos pensado organizar una representación histórica, que ya nuestro presidente llevaba tiempo pidiéndonos que hiciéramos alguna representación histórica en Zamora, aparte de los magostos, los días del turismo, los conciertos, los cursos, los talleres de recuperación de indumentaria tradicional, de restauración de muebles, de danza y pandereta, etcétera, que se vienen realizando. Entonces nos ha parecido un proyecto muy bonito y esperamos poderlo llevar a cabo. Desde luego necesitamos la colaboración de la Dirección General de Turismo a tope, ¿no?, porque va a ser un proyecto bastante interesante y hemos empezado ya a dar los primeros pasos y esperamos que en el año 2020 se pueda realizar. Creo que esto también va a traer, esperamos que atraiga riqueza a nuestra tierra y a esta tierra que han dado en llamar la España vaciada, ¿no?, porque realmente podemos quizá dar algunas oportunidades a nuestros jóvenes, ¿no? Nada más, con esto darle las gracias a todos y vamos a poner el vídeo. Vamos entonces a seguir con el segundo de los intervinientes, que es don Gustavo Peña, técnico de turismo del CID de Lerma. En la última sesión que celebró la Federación nos pasamos una jornada discutiendo precisamente problemas de los CID y entre ellos el de Lerma. Y ya se habló esta mañana del tema, no es nada nuevo, era el de los guías, las denuncias que le habían puesto a los guías turísticos de Lerma. Nosotros no lo entendíamos porque hay que distinguir, ya lo decían también esta mañana, entre lugares y lugares. Si nosotros vamos a una pedanía cualquiera de Castilla y León y queremos ver una iglesia, esa iglesia está cerrada. O recurrimos al cura, que con mucha bondad, o el sacristán nos la enseña, o nos quedamos sin verla. Si vamos a ver un castillo en ruinas, nos pasa exactamente lo mismo, salvo que haya algún voluntario. Y en todos esos voluntarios, ahí es donde estamos los CID. El CID de Lerma, me consta que es un CID con mucha actividad y tiene naturalmente su personal dedicado a este tema, pero ha tenido estos problemas. Entonces, para ello, el representante del CID de Lerma nos lo explicará con más detalle. Cuando quieras. Bien, buenas tardes y muchas gracias por haber acudido a esta sesión. Bueno, yo pensaba que venía también a hablar de los CIDs como dinamizadores de empleo, que era el motivo de la charla, pero todo el mundo nos ha pedido, incluso hasta ahora mismo, que tratemos un poco el tema por lo que nos hemos hecho famosos en Lerma, que es por las sanciones que nos han impuesto al personal de la Oficina de Turismo.
No quiero dejar de hablar de lo que va el tema, que es de cómo un CID dinamiza una población o una comarca. Para nosotros es una labor muy importante. El CID de Lerma lleva 25 años funcionando y la verdad es que hace una labor, creemos que imprescindible para una población pequeña como es Lerma. Lerma, a lo mejor, por estar en autovía, tiene mucho nombre, pero son pueblos muy pequeños. Tiene 2.600 habitantes Lerma, aunque parezca otra cosa, y el ayuntamiento no es capaz de tener una oficina de turismo abierta durante todo el año. Y ahí está el CID, que es para lo que se creó. Y además una oficina que entendíamos que era referente para la comunidad, porque de hecho en los cursos de formación que se ha hablado esta mañana sobre ellos, nos traían a los alumnos a la oficina de turismo de Lerma para que explicásemos el funcionamiento y cómo hemos conseguido que una oficina sea autosostenible y que realice una labor imprescindible para el pueblo, de manera que le ahorra gran parte del presupuesto que tenía para turismo en cuanto a folletería, página web. Era algo autosostenible, además que funcionaba muy bien, se ha ido creando empleo. De hecho, hasta ahora éramos nuestros empleados continuos y se cogía personal aparte. Esto es como funcionaba hasta el año pasado. También quiero decir que el problema que nos ha preguntado mucha gente, se ha interesado por nosotros de qué nos ha pasado, no es un problema que hemos tenido nosotros, es un problema que tenemos todos. A nosotros nos han denunciado. La única diferencia es esa. O sea, no es un problema que tengamos que hayamos hecho algo mal nosotros en la oficina de turismo, que lo hemos hecho mal. O sea, la ley nos contradice, es algo que no se puede hacer, por lo visto. Vamos, por lo visto no, la ley es la que es. El problema es la ley en sí. De manera que es un problema que atañe a todo el mundo, no solamente a nosotros. Yo, no sé, pondría como ejemplo simplemente las actividades que va a haber durante el día de hoy. Yo espero que toda la gente que participe en estas actividades sean habilitados de la Junta como guías. Las visitas que se van a hacer, se va a visitar las edades del hombre, por ejemplo, que es algo puntero en arte en Castilla y León. Yo he llegado a la contradicción, me ha pasado que no puedo realizar mi labor en la oficina de turismo de Lerma como guía que lo he hecho durante 15 años, pero sí que me contrataban para explicar las edades del hombre, que es una contradicción inmensa, hasta el punto de que puedo explicar la iglesia en la que están las edades del hombre y las piezas que están dentro. Eso para mí es un absurdo total. Pero bueno, que es que no sé muy bien de qué hablar, de las dos cosas que he venido a hablar, si del funcionamiento del CID o de la sanción impuesta. Y el problema para nosotros es una ley que es muy poco adaptada a las poblaciones pequeñas, pero es que además yo creo que se juega mucho con el desconocimiento de la ley. Es un problema que parece que no atañe a casi nadie, cuando nos atañe a prácticamente todos. Toda la gente que está abriendo monumentos está explicando los monumentos. Cobre, no cobre, al final nosotros llegamos a la conclusión de que nada de lo que estábamos haciendo podemos hacerlo. Estábamos dispuestos durante las edades del hombre a abrir bodegas, a hacer montones de actividades que nos han dicho que no se puede hacer, porque si leen la ley de turismo ahora mismo, incluso las labores de acompañamiento de un turista de un sitio a otro son exclusivas de un guía habilitado. O sea, nosotros no podemos acompañar a la gente de un monumento al otro. Ya no abrírselo y mucho menos explicárselo. En la sanción, por ejemplo, en mi sanción, una de las agravantes era que cuando se me preguntaba, contestaba con demasiado detalle. No sé. Quiero decir que no es un problema que solamente lo tengamos en Lerma, es un problema que probablemente casi todos los que estamos aquí lo están teniendo, pero no lo saben. El problema es que nosotros nos han denunciado hasta el punto de que una reunión en Burgos, donde acudimos los ayuntamientos, alcaldes a informarse, acudieron representantes de los guías oficiales de Burgos también, que hablaron de ello, y llegó un momento de exaltación en el que la gente se puso muy nerviosa. Y el representante de los guías, que yo entiendo que defiende su postura, porque es una postura normal, también tiene su carrera y tiene que tener su espacio, pero nos acabó diciendo, ya saltado, que es que no entendíamos en los pueblos que un guía es un artículo de lujo que los pueblos no podemos permitirnos tener, y que si no entendíamos eso teníamos un problema. Yo creo que eso explica muy bien lo que quiero decir. Sí, señor. Y no sé si contar algo más ya. Bueno, pues eso, yo entiendo que espero que la disposición de la nueva Junta de Castilla y León, de la nueva Directora General de Turismo, sea darle una vuelta. No por eso que no la afecta a nosotros. Yo mi empleo lo doy por perdido, de hecho, lo tengo muy claro. Pero, no sé, creo que tiene que solucionar un problema que existe, nada más. Bueno, pues gracias por... Gracias, Gustavo, por la brevedad sobre todo y por la claridad. Y yo recalco, directora, el respeto a la ley siempre.
Adaptaciones, las que hagan falta. Para eso están las comunidades, si no volveríamos a un Estado centralista y cada situación requiere, pues eso, la solución adecuada. Bien, y entonces vamos a seguir. Y el siguiente en intervenir va a ser don Joaquín Serna, presidente del CID de Covarrubias. Joaquín, lo tienes fácil. Covarrubias tiene de todo. Todo. Tienes todos los recursos a tu disposición. A disposición de todos. Yo ya dije que estaba encantado de estar en Covarrubias. Sí, con motivo del 30 aniversario, la nueva Junta Directiva del CID de Covarrubias se reconoce culpable de que el Día del Turismo de Castilla y León se realice aquí. Hoy personalizaban en mí los agradecimientos y no, debe ser a mi Junta Directiva porque son tan presidentes como yo. Covarrubias es uno de los pueblos más bonitos de España y lo es. Aprovecho este momento para dar la bienvenida a todos los asistentes, la bienvenida y sobre todo nuestro agradecimiento por haber estado aquí, por estar aquí con nosotros. En mayor medida al Ayuntamiento porque se ha dispuesto en todo para que esto salga bien. A la organización, lógicamente, de FECITCAL, imponente. Al patrocinio de la Junta de Castilla y León. Pero sobre todo, como he dicho, a todos ustedes por haber venido. El CID de Covarrubias realiza pues prácticamente una actividad mensual. Enumerarla o hablar de ellas sería complicado en estos 7 minutos, luego no lo voy a hacer. La organización de estos actos no ha estado exenta de dificultades, incluso de contrapuntos. Pero nuestro mayor deseo es que se sientan a gusto en nuestro amado pueblo, porque las gentes de aquí, que nos llamamos racheles, somos gente abierta, desde hace muchos años acostumbrados al turista y al veraneante. Como yo digo, es pueblo de bares, no de merenderos. A lo que vamos. Después de 2 mesas redondas, bien moderadas, llenas de conocimiento y de sabiduría, llega el temido coloquio, porque así debe ser, un debate sobre un tema tan interesante, tan actual y recurrente, que como si lo supiera, ha determinado la Organización Mundial de Turismo, y después de haber escuchado a Gustavo, con más razón. En esa mesa sobramos a quizá muchos representantes de CID y nos va a dar poco tiempo al debate, que es quizá lo más interesante. Por suerte está presente con nosotros y no tiene ningún miedo nuestra directora general, porque nosotros, la gente de los CID, somos gentes de pueblo, pero educados, aunque estemos dolidos y estemos preocupados. Está muy de moda hablar de la España vaciada, del desarrollo rural, hablan los políticos que o no conocen o se les olvida la realidad muchas veces de nuestros pueblos castellanos y leoneses. Se crean asociaciones con muy buena fe que realizan, pues eso, congresos, charlas sobre el despoblamiento, sobre bla, bla, bla. Palabras que caen al vacío. El mismo vacío a lo mejor en el mismo sitio donde muchas veces se dirige nuestro medio rural. Hay que hacer, y apenas hablar solo para ponernos de acuerdo. Que los centros de iniciativas turísticas somos elementos que dinamizamos y somos creadores de empleo directa o indirectamente está claro. Que debemos serlo aún más es evidente. Son muy importantes todas las actividades que realizamos. Ya he dicho que Covarrubias es un pueblo muy activo, muy activo. A mí me da más trabajo que a veces el propio mío. Pero sin menospreciar esta labor que nos provoca tiempo y a veces quebraderos de cabeza, debemos dirigirnos al mismo tiempo hacia la promoción de nuestro patrimonio. Y cuando digo patrimonio no hablo de piedras solo, hablo de servicios, de naturaleza, de experiencias, que abarquen todos los tipos de turismo hasta ser capaces de hacernos atractivos en ámbitos nacional e internacional. Vendamos Castilla y León, todo a la vez, y cada uno en su comarca. Cada CID debe alejarse de mirarse mucho el ombligo, y en cambio debe vender comarca. Tenemos la comarca de la Arlanza. La comarca de la Arlanza tiene motivos y recursos suficientes para hacer
circuitos, paquetes promocionales que, unidos a otras comarcas de Burgos, hagamos que los visitantes se queden durante una semana en nuestra provincia burgalesa. A Covarrubias nos interesan los dinosaurios de las tierras alenses, nos interesan las edades del hombre y Lerma entero, Silos, el románico de Lara, el territorio Arlanza, que tenemos en Quintanilla del Agua, una gran escultura que es un pueblo precioso, el gótico del Bajo Arlanza, o cómo lo que es el turismo de la experiencia, como una serie de locos que se han asociado, y una cosa que no se veía apenas ni siquiera desde la montaña, se ha recuperado Sadgil. Es decir, cómo ahora van autobuses a ver algo que será solamente una campa. Enhorabuena. Enhorabuena a esa asociación de Sadgil. También nos interesa Covarrubias. Tenemos gastronomía de calidad, recursos, alojamiento, que hoy nos pueden parecer suficientes, pero que han de ser todo lo contrario, insuficientes, escasos, si sabemos vendernos. Si logramos demanda turística, más oferta de recursos, suma empleo. Así que manos a la obra, todas las instituciones, CITs y asociaciones. Tenemos mucho que hacer. Y díganme, ¿de qué sirven tan bonitas palabras si nuestra santa autonomía, y soy funcionario, es el Vaticano de España? Sí, somos más papistas que el Papa. Lo que es virtud, a veces es pecado. Está muy bien que los castellanos seamos estrictos en el cumplimiento de la normativa, la cual nuestros políticos hacen incluso más restrictiva que el resto del Estado. Así conseguimos tener buenas estadísticas, buenos protocolos y una gran imagen de cumplimiento, pero crea diferencias con otras regiones, que son más laxas, y el perjudicado al final es el ciudadano, y en el caso que nos ocupa, el medio rural. Está muy bien que se condicione tanto la figura del guía del turismo acreditado de Castilla y León, evita intrusismo, pero es tan restrictivo que es mayor la demanda que la oferta. Hablando claro, no hay guías ni de lejos para todo nuestro patrimonio. Solo llegan a lo interesante, a un precio tan lógico como caro para pequeños ayuntamientos, cito asociaciones. Al final lo paga el ciudadano, siempre el pagano, y lo que es peor, lo paga el empleo en el medio rural, también como siempre. Me dirijo a quien corresponda, con todo el respeto de un pagano. De nada sirve tanta palabrería ni tanta mesa redonda sin quien corresponde no actúa ante este posible desastre. La solución está en las manos de todos. Así que permítame algún consejo. Incrementen el acceso a los guías hasta equilibrar la demanda y la oferta. Lo tienen difícil. Amplíen la norma del turismo de Castilla y León, como se ha dicho tanto. Llámale como quieran, si no quieren llamar guías, le pueden llamar interpretadores, informadores, lo que deseen, para poblaciones inferiores a 5.000 habitantes, con condiciones lógicamente más laxas. Y para esos pequeños pueblos que todos olvidamos, que tienen todos tienen algún hito, algo que enseñar. También está el voluntariado cultural. Hagámonos también entidades que gestionemos el voluntariado, para que los voluntarios estén debidamente asegurados. Y no es nuevo nada de lo que hablo. Es decir, el tema de ampliar esas figuras para poder interpretar nuestros pueblos ya lo existe en otras comunidades autónomas. El tema de voluntariado está normalizado a nivel nacional y a nivel de nuestra región. No puede haber contraprestación económica, pero sí una contraprestación por los gastos que les ocasione a los voluntarios. El mismo Museo de la Evolución Humana está estudiando esa posibilidad. Madrid, que cuando fue Ciudad de la Cultura, utilizó a los voluntarios. Y por fin la propia Diputación financia económicamente la iniciativa de Te enseño un pueblo en la Ribera del Duero. Y tenemos aquí entre nosotros al gerente de Adri Rivera, para que si queréis luego nos lo pueda explicar un poquito. Y por fin, señoras, señores, fórmulas por lo tanto existen. Existen para crear empleo directo y para que toda nuestra belleza pueda ser visitada sin intrusismos, sin denuncias. En Castilla y León tenemos riqueza para repartir. Muchas gracias. Bueno,
Gracias, Joaquín, por tu intervención, por esa exposición y ese panegírico que nos ha hecho de todos los recursos y el patrimonio de Covarrubias que ahora estamos comprobando. Nosotros y yo personalmente, cuando me dijeron que se iban a celebrar aquí el Día del Turismo, pues lo aplaudí desde el primer momento, porque ya no es solamente Covarrubias, es el entorno que tú has mencionado, que estáis muy bien rodeados y que se merece desde luego toda la difusión posible. Y desde la Federación hemos contribuido a ello. Y bueno, vamos a seguir con los ponentes y ahora ya le vamos a dar la palabra a don Ángel Luis Barrera, presidente del CID Camino de Santiago Palentino. Si hay alguien que sepa de turismo, por sus antecedentes, por su actividad pasada, presente y futura, si hay alguien que sepa de peregrinos, de viandantes y de monasterios, es él. Cuando quieras. Y de otras gentes de mal vivir. Yo quisiera hacer en el principio una intervención. Nos preguntamos entre todos, ¿qué han representado en los primeros tiempos los CIDs y qué representan hoy en el panorama político y en el político actual? Los centros de iniciativas turísticas, como asociaciones, se ha dicho aquí, sin ánimo de lucro, declaradas de interés público desde el año 1935, tiene como fin principal la promoción turística de un desarrollo o de su desarrollo en un terreno concreto. Eso en el año 35 estaba muy bien definido, no había nadie que hablaba casi del turismo. Así que, por lo tanto, era muy fácil, lo teníamos clarísimo. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado, y permitidme que desdoble en estos momentos mi personalidad de los 16 años dedicados a la política local y los tropecientos que llevo dedicados al tema del turismo gratis e per amore. La diferencia es notable. Como político me interesó, y sobre todo viniendo como venía de la experiencia de los centros de iniciativas turísticas y de asociaciones de este tipo, tener mi parcela de poder. Y en los últimos años hemos visto cómo poco a poco lo que veníamos haciendo los CID gratis e per amore se ha municipalizado, a veces se ha llevado con las diputaciones, es decir, en una palabra, que nos entendemos todos. Nos han comido el terreno, pero clarísimamente. Lo que nosotros hemos hecho toda la vida y seguimos haciendo es lo que hoy hace un concejal de Turismo y Cultura. Yo he estado durante 8 años, así que por lo tanto sé de lo que hablo. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque tiene un magnífico escaparate en la cultura y el turismo como para mostrarnos que somos alguien. Lo verás, directora general. Bueno, lo has visto en tu profesión anteriormente, así que ahora, por lo tanto, cambiarás el chip. Solo un poco, por favor, solo un poco. Pero cambiarás un poco el chip y te darás cuenta que desde las instituciones te colocarás al lado de lo que te tienes que colocar, de tu lado. Pero no olvides nunca que en este otro lado hay muchísima gente que ha trabajado tanto o más, seguramente más. Es decir, que son esas gentes que en los pueblos han seguido manteniendo todo el interés por su comarca, por su pueblo, por defender lo suyo, por mostrar, hoy estamos aquí hablando mucho de esto, de mostrar su espacio, su iglesia, su monumento, su paisaje. Todo ello ha sido posible porque había mucha gente antes que estuvo trabajando en ello y ojalá podamos seguir trabajando en el futuro. Bueno, como el título era aquello de la dinamización y creación de empleo desde los CID, bueno, pues nos resulta a veces fácil y otras veces más difícil. Por ejemplo, ¿un CID puede mantener empleo? Bueno, pues depende de las circunstancias. En nuestro caso, mantenemos el empleo porque felizmente hubo un empresario que cogió un monasterio, le compró, hizo un hotel y de pronto dijo, oye, que tenemos aquí
muchos metros, demasiados metros, y si os doy una parte de esos metros a los del CID, y así coordinamos, dirigimos, mangoneamos, en buen sentido de la palabra, pero mangoneamos el Real Monasterio de San Zoilo. Monasterio que, como es propiedad privada, mañana puedo decir a los guías, usted no entra, porque esto es mío. Esto lo rijo yo porque hay una propiedad que me lo ha cedido. Es verdad que no tenemos ningún problema con los guías, pero tenemos muy claro de que cuando alguien entra allí, además del guía, que tiene las puertas abiertas y para nosotros es mucho más cómodo, pero también nosotros podemos decir, entras en mi casa y yo te enseño, es decir, con cierto conocimiento de causa, a veces mucho más que el guía, y lo digo con mucho respeto, pero con mucha realidad, te enseño mi casa para que conozcas en mi palabra, en la palabra de un carriones, cómo es un pueblo y cómo es el monumento. Esto es muy complicado y algún día se solucionará, pero se tiene que solucionar, está claro. Y eso, directora general, lo sabes. Y lo sabemos todos, que eso algún día se arreglará. Nuestro CID juega con ventaja. No con trampa, pero sí con ventaja. Estamos hablando de una ruta milenaria. Estamos hablando del Camino de Santiago. Estamos hablando de que hace 1000 años existía ya esta ruta. Así que, por lo tanto, no nos tenemos que apuntar a ninguna modernidad, simplemente continuar la tradición. Hombre, y actualizarla. Un dato. ¿Sabéis que en el año, por ejemplo, 1977, que no está tan lejos, solo 31 peregrinos llegaron a Santiago de Compostela? ¿Sabéis que en estos momentos estamos a punto de que a Santiago de Compostela lleguen 400.000 peregrinos? Así que, claro, parte de esa tarta nos la comemos desde nuestro CID del Camino de Santiago. Pero eso sí, advertimos también de un peligro. Camino de Santiago había uno y ahora hay 100 y la madre. Es decir, todos con historia, pues hombre, si le cogemos por los pelos. Había un alcalde muy simpático que me dijo un día, ¿cómo hago yo para hacer pasar por aquí el Camino de Santiago? Digo, no te preocupes, que esto es muy fácil. Un par de calcetines viejos, una calavera por ahí que tengas perdida, le hacemos un estudio de todo tipo. Un pergamino ilegible. Es un pergamino ilegible, muy bien, Ángel. Y de pronto viene un estudioso, que siempre hay alguno, y dice, esto es un peregrino. Vamos, si liamos ya al cura del pueblo, que encuentre unos legajos por allí perdidos, vamos, a ver qué me discute a mí lo del Camino de Santiago. La aparición de los caminos es bueno, porque es la popularidad, y porque hay mucha gente que recorre el camino francés, el camino de los caminos, no me atreveré yo a decir que el único, pero el camino de los caminos, lo recorre o lo ha recorrido una vez, 2 veces, 3 veces, y de pronto dice, si es que este camino, es que ya me conocen hasta los perros que me ladran cuando yo paso por allí. Es decir, hay que buscar otros caminos, y es verdad que los hay. Llegará tú, cuando tú eso me tiras de la chaqueta. No, tranquilo, que lo estás haciendo muy bien. Cuando de pronto la directora general pues conocerá dentro de poco, me imagino, porque yo acabo de corregir ahora mismo las pruebas, las guías del Camino de Santiago, el de Madrid, el de la Vía de la Plata o el francés, que nos humildemente acabamos de terminar la corrección y que espero que para el año jacobeo se vuelva a reeditar puesto que el radio del trabajo está ya actualizado, con lo cual, y me han llegado las pruebas además hace unos días, porque eso es una de las cosas que debemos hacer. El CID debe ¿cómo diría yo?, de abarcar, de ir más lejos de lo que hemos hecho, un poco más. ¿Por qué no dedicarnos desde los que conocemos y desde las gentes que conocen los sitios, un poco más para investigar, un poco más para estudiar, un poco más para dar a conocer trabajos históricos, etcétera, cobrando? ¿Por qué no? A los CID no se nos debe poner la cara colorada si encontramos también nuestras propias vías de financiación. Es decir, no es esto, y esto no es, vamos a ver, es fácil o es difícil, pero por lo menos hay que intentarlo. Hay que intentar que seamos, yo diría que un poco de todo, porque de esa manera, insisto,
acabaremos o por lo menos dulcificaremos nuestros problemas económicos. El tema no está en que pidamos subvención y nos la deis, o nos la den cualquier institución, también las diputaciones. Es decir, y si no, pues avisas a los diputados y les dices, mañana te hago una sentada. De vez en cuando también tenemos que forzar un poco la máquina, nosotros mismos. Sí. Y meternos, como decían de aquel notario que yo conocí, que había un notario, don Julio, que decían, don Julio, ¿por qué se mete usted en los charcos? Dice, la manía de meterme en todo, hijo, la manía de meterme en todo. Pues tengamos en los CIS la manía de meternos en, ¿cómo diríamos?, capítulos, versículos, espacios donde no nos hemos metido todavía y donde va a ser necesario para poder mantener y para que no nos quiten lo que desde muchísimas décadas es nuestro, el turismo. También nosotros tenemos que seguir parte importante del turismo. Desde el Camino de Santiago, desde nuestro CID, desde la asociación, me ofrezco, como me he ofrecido siempre, a levantaros el ánimo y sobre todo a que juguemos muchas veces en pequeñas reuniones a hacer lluvias de ideas para poder hacer bueno lo más importante que tenemos, que nosotros voluntariamente, insisto, gratis y per amore, decidimos un día dedicarnos al turismo. Muchas gracias. Recalco, Luis Ángel, tus palabras y estoy completamente de acuerdo con ellas, sobre todo en lo que dices referente a la creación o a la potenciación de recursos. Las gentes del terruño, las gentes de la casa del pueblo, somos los que hemos descubierto, los que hemos puesto en valor muchísimas de las actividades que han creado marca, que han ido creciendo. Llega un momento que los CID desaparecen de ellas. Explicación, la que tú decías. No tenemos los medios suficientes que ese crecimiento ha exigido. Entonces, otras administraciones más pudientes pues son las que algunas veces las han acaparado. Yo podía poner muchos ejemplos, no voy a abusar del papel que tengo hoy y no voy a poner ninguno, pero vamos, de provincias concretas que tengo unos cuantos. Y luego estoy también insistiendo en una cosa. Los CID, sobre todo algunos, tienen mucho trabajo. Ese trabajo está recayendo sobre los directivos, sobre los socios y sobre todo sobre los presidentes. Y aquí, ya que estamos hablando de empleo, si las órdenes o convenios de ayuda que se nos conceden se fija la creación de empleo, crearíamos algún empleo. Y no solamente para repartir folletos, para hacer otros trabajos que tú ahora has mencionado de investigación inclusive. Por lo tanto, a los asesores y a la directora general, recoged por favor en ese convenio la creación de empleo. Y hecho este paréntesis, vamos a continuar, que ya nos quedan menos, y le vamos a dar ya la palabra a nuestro amigo don Luis Chico, que es el presidente del CID Aires Torozos. Él no quiere decir Montes Torozos, dice Aires. ¿Por algo será? Pues, buenas tardes a todos. Y Aires porque el aire une. Yo soy de los que pensaba que a la hora de poner nombre a este CID, pues le di vueltas y dije Torozos por la zona donde yo me ubico. Pero el aire, porque para mí creo que el aire... A ver, ¿qué hago algo mal? Que le pego. Bueno, pues el aire, porque para mí el aire, aparte de darle el aire, el deporte, dije, el aire es una cosa que une a todos. Y yo desde que llegué, posiblemente yo no lo sé, tendría que preguntar, creo que soy de los últimos CID que se crearon. El último y no cuento con muchas de las cosas que otros CID tienen. Quizá
a la hora de plantearlo, la población donde yo estaba, que muchos o algunos de vosotros conocéis, Benafarces, pues es una población pequeñita, con 70 habitantes, donde los recursos que hay, pues no hay recursos. Es decir, tenemos una iglesia que esperamos en breve recuperarla, ya digo desde aquí, una iglesia que tiene algo diferenciador. Estamos a través de la Junta intentando que esa iglesia, que tiene un carácter diferenciador, que es lo que hace vender un poco el producto, es que tiene un palomar encima de la cúpula del altar, y yo, pues como soy muy de marketing, dije, ¿cuántos hay que tengan una cúpula, que tengan un palomar encima? Pues no hay nadie por ahora, y si hay alguien que lo diga, por favor, para hacer una ruta entre los dos. Bueno, sigo diciendo, lo más importante para nosotros a la hora de crear, y como el tema es dinamización, pues va un poco por lo que nosotros creamos el CID. Lo creamos porque, bueno, que lo tengo ya en pantalla, lo creamos porque una de las cosas que había que hacer era hacer comarca. Yo cuando llego a la zona veo que hay mucha desunión y tal, y jugamos con un hándicap que a mí me preocupa muchísimo, que es el provincianismo, el decir, pobre del que tenga algún tipo de negocio en la raya, en la frontera. ¿Por qué? Porque, no, tú eres de Valladolid, no, tú eres de Zamora. Yo, como hay veces que soy de Zamora y otras soy de Valladolid, en función de cómo sale en el periódico publicado, pues juego con eso. Entonces, nosotros lo primero que hicimos fue crear un CID, creo que es el único que hay, corregirme también, que está en 2 provincias. Entonces lo que hice fue unir empresarios de las 2 provincias, que estábamos justo trabajando en un entorno que era un entorno, pues eso, había que hacer un entorno turístico. Ahí es donde metimos restauración, museos, viveros, alojamientos rurales, y dije, bueno, señores, hay que ponerse a funcionar. De los 2 lados, de Zamora y de Valladolid. Con lo cual creamos... abarqué 8 pueblos, no tantos como Clarisa, pero vamos, es cuestión de marcarse un poco objetivos, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, el objetivo nuestro era, pues, crear actividades que de alguna manera fueran capaces de dinamizar y potenciar la zona, creando y manteniendo. Sobre todo, es que cuando hablamos de crear, y ahí, Ángel, no estoy de acuerdo contigo, porque si le pedimos dinero, nos tienen que dar un importante capital. Mantener una persona para poder trabajar ya nos cuesta con los alguaciles y con lo que nos mandan a nivel ayuntamiento, y no cubrimos las expectativas de pueblos pequeños, pues fíjate... yo creo que muchas veces el aporte fundamental, y es lo último que voy a comentar, es el dinero, ¿no? Pero bueno, voy a seguir con el tema. Para mí era muy importante mantener lo que tenemos, que no es poco, sobre todo cuando hablamos de la despoblación. Lo que intento es que no se nos vaya la gente. Entonces, claro, la iglesia, tenemos algún castillo alrededor, tenemos las bodegas de toro también al lado. Había que crear una cosa que es muy importante, que muchas veces la gente no lo hace, que es la identificación de recursos. Había que ver qué recursos tenemos. Joder, yo llego a Covarrubias, que hace un mes estuve por aquí también, y estuve pues con el grupo de gente de mi pequeña población, la asociación que tenemos allí, y disfrutamos. Dices, pueblo más bonito. Yo entro en esta iglesia y digo, esto, a ver, hay que intentar. Vemos, y claro, cuando no tienes esto, ¿qué hay que hacer? Pues lo que nosotros hemos hecho, generar los recursos. Muchas veces, cuando estás escaso de recursos, hay que crear esos recursos. Y bueno, ya sabéis que nosotros, pues lo que hemos intentado de alguna manera es ser gestores de territorio. Es una figura que yo siempre digo, necesitamos gente profesional que de alguna manera gestione los territorios, que los gestione desde el punto de vista de darle esa promoción, esa comercialización, un poco, crear un poco, porque somos los conocedores del terreno. Cuando muchas veces hablamos de los guías, que yo no voy a hablar de los guías, pero sí que es que hay muchísima gente, yo lo veo, el pastor de mi pueblo es el que más sabe de setas. Pues hay que tirar de ese recurso, y como eso enumeraría muchísimas cosas que están al alcance, un coste elevado, y muchas veces nos vamos a buscar más allá
de nuestras propias narices cuando tenemos verdaderos recursos. Y esos recursos tienen que ir muchas veces ligados a la creación de ese empleo o al mantenimiento, que vuelvo a insistir, en los pueblos pequeños el mantener lo poco que tenemos es un verdadero lujo. Entonces, bueno, aquí había puesto hay que soñar más y dormir menos. Bueno, ya sabéis que yo soy de los de mensajes. Creo que hay que soñar. Yo llevo desde que vine de Madrid y me asenté en este pueblo que es Benafarces, pues llevo soñando muchísimo y cada vez que sueño la verdad es que descanso muy bien, pero consigo y me marco metas y esas metas se van consiguiendo. Hay mucha gente que duerme muy bien pero no se activa, quizás ese es el gran problema. Lo único imposible es aquello que no se intenta y yo sigo apostando por eso. Hemos hablado de identificación de recursos, creación de producto, importantísimo. Después de identificar esos recursos hay que crear esos productos, hay que crear un producto en el cual involucras, y ahora lo veréis, a todos los que tenemos, en este caso a los socios, pero no solo a los socios, porque para cosas puntuales puedes tener socios para cosas. No, al revés, para cosas puntuales puede tener colaboradores. Ahora lo veréis que os lo voy a explicar en un momento. Todos los bienes y servicios que por mediación de la actividad del hombre y de los medios que cuentan hacen posible la actividad turística que a fin de cuentas es satisfacer las necesidades de la demanda. ¿Qué significa esto? Pues que hay que crear, que el objetivo está en crear una marca, en crear un destino. Muy difícil, muy complicado, pero no por ello imposible. Tenemos que vender ese territorio. Entonces, bueno, pues pasamos al siguiente. Y cuando hablamos ya del tema exactamente, que aquí pongo trabajo y plan de actuación conjunta, es que nosotros dentro del CIE lo que hemos hecho ha sido que cada uno que tiene su competencia, sus habilidades, su capacidad de trabajar, unificarlos. ¿Para qué? Para atraer gente desde fuera. Vuelvo a insistir, nosotros cada vez que aportamos, traemos gente, la traemos y de alguna manera implicamos desde los socios que de alguna manera forman parte son museos, son restaurantes, hay un vivero que mucha gente dice, bueno, ¿y un vivero? Pues un vivero es una herramienta para hacer unos talleres fenomenales, talleres que pueden convertirse en talleres de recogida de tomates, que a la gente es una tontería, pero no cuesta nada y es un elemento más. O desde hacer unos talleres de compota, no compota, no sé cómo se llama, mermeladas de tomate o de otro tipo de productos. Entonces, normalmente nosotros tenemos la restauración por un lado, la gastronomía, tenemos artesanos, la artesanía. Los pocos artesanos que quedan en un pueblo, pues los hemos integrado. Tenemos las casas rurales. No es que yo tenga un alojamiento rural, es que encima yo cojo los 2 o 3 alojamientos y digo, hay que trabajar conjuntamente. Es una mentalidad que cuesta mucho el trabajo en equipo y el trabajo, sobre todo lo que pongo aquí, el trabajo y el plan de actuación entre socios y colaboradores. Tenemos también, he dicho restaurantes, tenemos ese vivero ecológico, tenemos museos, tenemos bodegas, es decir, hemos intentado crear unos paquetes que muchas veces cuando ofrecemos, lo ofrecemos para que la gente se aloje, para que la gente haga visitas a las bodegas, para que la gente de alguna manera conozca los museos, los 2, 3 que hay en la zona y que de alguna manera eso permita el mantenimiento de esas infraestructuras que tenemos, porque no olvidemos que en el medio rural si hay algo que está desapareciendo son las infraestructuras y los servicios. Y bueno, no me quiero ir porque, es decir, ser alcalde, que soy alcalde de ese pequeño pueblo, os puedo asegurar que ves la realidad todos los días y no tiene nada que ver con lo que muchas veces habla la gente de la España vaciada. Hay que estar ahí y estar al día a día. Pero bueno, seguimos, pasamos a la siguiente y hablamos de esa promoción y esa comercialización. Nosotros estamos hablando del dinamizar, el traer gente. Cuando uno trae gente, y voy a poner un ejemplo sencillo, nosotros cuando traemos gente y esa gente viene a un alojamiento, ya está dando negocio al alojamiento. El alojamiento, directo e indirectamente, tienes limpieza, tienes extintores, seguridad, es decir, estamos generando empleo, pero también lo generamos porque mandamos a la gente a comer a restaurantes o a visitar un museo, y cuanto más gente mandas a esos lugares, estás de alguna manera potenciando y creando
empleo. Por eso hablamos de esas sinergias, porque muchas veces lo que hacemos es que a partir de estos socios que tenemos, que hemos ido ampliando muy poquito, porque la gente, yo prefiero que seamos pocos, lo que es la base, pero luego sí que tenemos alrededor de unas 15, 20 empresas colaboradas en donde se vinculan, y es que me lo he hecho tan pequeñito, que ni lo leo ahí ni lo leo aquí, pero os voy a decir: bodegas y enoturismo, artesanía, restauración y gastronomía, turismo activo y naturaleza, ocio y entretenimiento, agroalimentación, muy importante el vincular todo lo que es la agroalimentación al aspecto del mundo rural, y sobre todo lo hemos hecho en el CID. Es decir, qué mejor que nosotros desde nuestros alojamientos, desde las bodegas, dar a conocer los productos que tenemos. O sea, es que cuando viene la gente de las grandes urbes... Finaliza, Luis, por favor. Sí, que viene de las grandes urbes, pues lo primero que se encuentra es que les vendemos la tranquilidad, el ocio, el sosiego, pero también les tenemos que vender esos grandes productos. Pásame rápido, que si no... Bueno, decir que no contamos con recursos, que contamos con recursos materiales escasos. Necesitamos un incremento del mundo rural, muy importante. Yo sí que tengo que hacer esta petición, la llevo haciendo muchos años, que es la conectividad. Para ser competitivo y para ser rentable y poder conseguir atraer gente al mundo rural, es fundamental la conectividad. Cuando uno no es capaz de mandar un vídeo o es capaz de mandar un dossier a cualquiera de nuestros futuros clientes, estamos haciéndolo mal. Y muchas veces los que vienen a visitarnos quieren transmitir esa sensación, esas sensaciones, esas vivencias, y las quieren mandar, y necesitamos la conectividad fundamental para trabajar. Recuperación y rehabilitación del patrimonio, tanto natural como cultural, fundamental, que no se caigan las cosas. No hay que esperar a que las cosas se caigan para hacerlas, hay que hacer una política de mantenimiento, sobre todo en pequeñas poblaciones, porque por ser pequeños no tenemos cosas importantes, y hay veces que eso se deja de un lado, se va siempre a las poblaciones grandes. Respecto a los recursos humanos, ya se habla esta mañana, lo ha hablado Álvaro, lo ha hablado más gente, es la importancia de la formación especializada. Normalmente en los pueblos no hay gente especializada. Yo me las veo y me las deseo para contratar a la gente. No os quiero decir nada si ya busco una figura tal. Entonces es muy importante. Y luego necesitamos empresas competitivas y tal. Me voy a saltar el último, pásalo al final. Deciros que, bueno, ya sabéis que yo, una de las modalidades que tengo es el burropolo, ¿no? El crear algo que yo creo que algunos ya lo conocéis, y para mí fue una cosa, recuperar unos burros zamoranos que estaban abandonados, los pusimos, les dimos de comer, les pusimos, y ahora ¿qué hacemos? Pues creamos la figura del burropolo. Por eso muchas veces cuando no tiene unos recursos hay que crearlos. Esto, a partir de este burropolo, pues han creado otras muchísimas cosas. Ya luego, como nos vamos a ver, y hacemos magia y hacemos marchas nocturnas y hacemos... Porque lo que tenemos, la sensación que tenemos que tener es tener vivo el pueblo. Tener vivo el pueblo nos supone tener gente en el bar para que trabaje. Volvemos a lo de siempre. Eso es una manera de dinamizar. Y bueno, yo he querido aprovechar, fijaros, siempre digo que lo que más nos caracteriza es la creatividad, el ingenio y el trabajo. Sí, lo tenemos claro. Yo creo que es algo, un denominador común de todos los CID, el buscar esa creatividad, ese ingenio y ese trabajo. Muchísimas gracias y disculpad que me haya adelantado. Es que es poco tiempo. Luis, eres el típico altruista representante de los CID, y yo sé por qué discrepas conmigo en parte, porque tú eres alcalde, claro, y yo no. Y eso te hace ir, venir y, bueno, los recursos tuyos no escasean. Podía haber empezado como alcalde vuestro que soy, pero déjate. Bueno, de todas formas, muchas gracias por tu amena intervención. Y vamos ya a seguir y le vamos a dar la palabra a José Manuel Ruiz Marcos, que es el representante del CID, el presidente de la Campiña Segoviana. Cuéntanos tus experiencias, José Manuel, y dinos si los gallos cantan también a deshora en la Campiña Segoviana y te molestan o molestan. No, son puntuales. Allí son puntuales, vale. Allí todo funciona como un reloj. Venga. Bueno, nosotros somos un centro de iniciativa turística formado fundamentalmente por empresarios. Actualmente somos más de 60 socios.
El Centro de Iniciativas Turísticas pretende dar a conocer una amplia y bonita zona de Segovia. De las 4 comarcas que tiene Segovia, nosotros somos esos campos de cereales que lindan con Ávila, somos la campiña segoviana. La comarca está formada por 51 municipios. Es rica en patrimonio cultural, donde los hombres han dejado su legado desde el principio. Grabados rupestres, yacimientos dolménicos, yacimientos romanos, visigodos, mozárabes, una historia completa. Quizá lo más importante que tengamos, monasterios, castillos. Igualmente es rica en patrimonio natural. Esta tierra está atravesada por calzadas romanas, cañadas reales, vías verdes, otro camino de Santiago, el que viene de Madrid. ¿Y qué decir de sus productos? De los excelentes vinos de Rueda, de los embutidos de Cobos, de Segovia, de San García, de Bernardo, de los garbanzos de Lavajos, de los tomates de Martín Muñoz de las Posadas. Y sin embargo, no la despoblamos. La campiña segoviana es el claro ejemplo de la España vaciada. Hay pueblos de Segovia como Sepúlveda, Maderuelo, Pedraza, Riaza, La Granja, El Espinar, Ayllón, Cuéllar, Turégano, que suenan fácilmente a los oídos de todos los españoles, incluso de los extranjeros. Pero nosotros queremos que la campiña segoviana sea una marca conocida. No que no siga la ayuda a estos municipios, que siga esa ayuda y con la misma intensidad que dan ahora las administraciones a su publicidad. Pero queremos que también se nos publicite. Queremos que cuando alguien evoque, alguien nombre, oiga, campiña segoviana, evoque fácilmente nuestros parajes, nuestros paisajes, nuestros valores de manera parecida a como cuando se nombra la campiña inglesa. Véase en Wikipedia. Coca, Martín Muñoz de las Posadas, Santa María la Real de Nieva, Bernardos, Nieva, Domingo García. Todos los pueblos de la campiña tienen una historia y un arte y mucho que ofrecer. Tenemos más de 110 recursos patrimoniales catalogados, más de 110. Nos gana Zamora aquí. La mayoría de estos pueblos han encontrado en el turismo rural una tabla de salvación. De manera que hay pequeños municipios de 100 habitantes que tienen 6 alojamientos rurales. Esto significa trabajo para el emprendedor y trabajo cuanto menos para el comercio de la zona, para la restauración, para las empresas de actividades. Actualmente hay más de 110 alojamientos en la campiña. 110 alojamientos en la campiña segoviana. En definitiva, afirmamos que el turismo en esta zona es la actual medicina antidespoblación. Nuestra campiña merece estar en los folletos de Segovia, merece estar en los folletos de Castilla y León y merece estar en los folletos de Turismo de España. Merece tener la oportunidad de enseñar los fabulosos tesoros que guarda. Merece ser conocida, vivida y salvada del olvido. Demandamos que las administraciones públicas nos ayuden a visualizarla, que miren a la campiña y que nos ayuden a hacer marca, ya que somos 51 municipios. 51, la mayor parte de ellos afectados gravemente por la despoblación. Permítanme que les hable de otro problema que ha sido tratado esta mañana y que es la invisibilidad digital. La mayor parte de los socios del CID, que son empresas, son alojamientos turísticos. Muchos, son 40. Tenemos que denunciar que se están produciendo hechos que nos conducen al fracaso de nuestros negocios. Si no la ruina,
si no se toman las medidas oportunas. La desaparición de Tor Rural, un portal de alojamientos rurales de referencia, por su compra por la multinacional HomeAway, al turismo rural en general y en especial a la campiña segoviana, donde ha perdido cerca del 50% de las reservas, le ha dado un imponente mazazo. Al igual que Booking es la referencia del turismo de hotel, Tor Rural lo era para el turismo rural y gracias a él, el pequeño emprendedor de un sitio desconocido podía sobrevivir, ya que Tor Rural le daba visibilidad. Ahora, con su desaparición, quedamos en manos de multinacionales comisionistas, no especializadas en turismo rural, ni quieren serlo, y que no están interesadas en invertir para darnos visibilidad. Sin visibilidad no existimos. Esta mañana han dicho que el buen paño se vende solo y que esto ya no funcionaba así. Efectivamente, es que no funciona así. Puede ser todo lo bueno que quieras, si no tienes visibilidad, te mueres. En fin, pedimos a las administraciones, a la administración pública, que nos ayude. Ese es uno de nuestros trabajos actuales. Otro de ellos es la creación de una red de puntos de información turística. No son oficinas de turismo porque no pueden serlo, pero sí son puntos de información. Trabajamos junto con el Grupo de Acción Local y con los ayuntamientos de la comarca para crear esta red de puntos de información local y comarcal. El CID colabora apoyándoles en la dotación informática y ofimática y en aquellas tareas de formación que requieran los trabajadores de los puntos de información. Tenemos un punto de información en Coca. Estamos montando el punto de información de Martín Muñoz de las Posadas, de Armuña, y queremos acometer el de Santa María de Nieva, Valverde de Majano y, aunque no está puesto aquí, San García. Yo tengo la casa ahí. Esta red de puntos de información es vital. Es precioso aquello. Son los sitios donde se difunde, donde se entrega al visitante información sobre recursos, pero también nos permite crear productos de información turística y su venta. Respecto a la visibilidad, hemos pasado de ser un portal, hemos pasado de ser una web meramente informativa a la parte de alojamientos tratar de ser un portal de reservas, en la medida de lo que podamos. De tal forma que ya no solamente damos información sobre los alojamientos en sí, sino sobre su precio y la posibilidad de su reserva, de gestión de su reserva. No vamos a explicar el procedimiento porque me llevaría más tiempo de la cuenta, pero el tema es que de una forma sencilla y fácil los alojamientos gestionan sus reservas y tienen la posibilidad de ser automáticamente distribuida y gestionada en todos los grandes portales, pudiéndonos centrar en lo más importante que se ha visto esta mañana, que es la gestión de la visibilidad, ¿vale? No voy a ahondar a lo que han dicho esta mañana, que ha sido bastante instructivo. Sobre todo en colaboración con el Grupo de Acción Local, trabajamos en hacer un turismo diferencial, tratar de hacer algo que nos haga atractivo. Por un lado, nos hemos focalizado en desarrollar lo que es una arqueología turística. Hemos pactado con 4 ayuntamientos el desarrollo de excavaciones enseñadas, difundidas al mismo tiempo, que se excava, se enseña y se difunde a grupos de turistas lo que se está haciendo.
Por otro lado, participamos en un grupo, en un proyecto que se llama Arqueología Turística, que está pilotado por la Red Rural Nacional. Es un proyecto a nivel nacional. Con la colaboración de la Diputación trabajamos para el desarrollo del turismo astronómico, tratando de fijar puntos de observación de cielo. También con la Diputación y con las rutas que hemos definido tratamos de desarrollar el cicloturismo y dotar a los alojamientos o a los establecimientos turísticos de puntos de recargas eléctricas. Y tratamos de desarrollar un proyecto que se llama el turismo responsable, que es dotar a los alojamientos turísticos de aquellos elementos de medida de consumo de energías que permita premiar a aquellos visitantes turistas que sean responsables en el uso y consumo de esa energía eléctrica o energía petróleo o lo que sea. Y por último, la unión hace la fuerza. No hemos decidido no estar solos. Pertenecemos a la Junta Directiva de la Asociación Provincial de Turismo, la única asociación que hay de turismo en Segovia, y como no hay asociación regional, curiosamente, pues estamos en la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Turismo Rural. Colaboramos activamente con ellos para tratar de ayudar a todos los socios, a todos estos establecimientos, a toda la enorme riqueza que existe de emprendedores de turismo de la comarca, a que puedan seguir adelante. Muchísimas gracias por su atención. Ángel, hay algunas cosas de turismo rural. Espera que voy a terminar. Muchas gracias, José Manuel. Desde luego agradezco mucho tus trabajos, vuestra labor, porque siendo Segovia, como es una provincia por excelencia totalmente turística, quizás, digo yo, que la parte más desconocida sea la campiña segoviana. Con vuestra labor seguro que esto va a cambiar. Y ahora ya voy a finalizar, pero antes quiero leer la carta que José Luis, el representante presidente del CID de Tordesillas, que por las razones que ya hemos dicho no ha podido estar aquí, me ha enviado, que dice así. Los CID son entidades que tienen por objeto generar desarrollo social y riqueza aprovechando el potencial que tienen las costumbres, las tradiciones, el patrimonio de todo tipo que existe en el medio rural, para despertando la capacidad creativa de sus socios, recuperarlo y su puesta en valor, sirva para uso y disfrute de los demás. Los centros de iniciativas son un fondo de experiencia de vivencias y aprendizaje de referencia en España que destacan por la elección de sus iniciativas, logrando que su trabajo contribuya a la mejora de las personas, de la sociedad y de la economía rural. Son un lugar vivo y cercano de encuentro, habitual para los ciudadanos de pueblo, en el que disfrutar, aprender e inspirarse gracias a la diversidad de experiencias de todo tipo que estudian, consideran, proyectan y realizan, además, para todos los públicos. Y son, en definitiva, un motor de generación de riqueza económica, social, cultural en la comunidad de Castilla y León. En cuanto al Centro de Iniciativas Turísticas de Tordesillas, diré: hace 26 años la Junta Directiva del CID eligió como objeto primero de todas sus iniciativas la recuperación y puesta en valor del patrimonio histórico local, pues había razón y motivo más que suficientes para trabajar en ello, lo que, a no dudar, podría contribuir al crecimiento económico de la villa. Se decidió entonces que la reina Juana I de Castilla, Juana la Loca, y el Tratado de Tordesillas fueran el objeto y motivo principal de nuestros proyectos. Y así fueron naciendo el Día de la Reina, el Día del Tratado, Tordesillas, Ciudad de Reyes, encuentros con la historia y el mercado temático. Una vez que se iban poniendo en marcha estas iniciativas, los resultados no se hicieron esperar. El pasado 2018 acudieron a contemplar nuestros actos y las recreaciones históricas unas 45.000 personas.
Todas y cada una de nuestras iniciativas van dirigidas al desarrollo ligado al sector turístico. Y a la vista de los resultados obtenidos en una villa que no llega a los 8.900 habitantes, podemos afirmar que los CID de Castilla y León son un ejemplo de lo que significa una solución auténtica de creación de empleo en el medio rural. En la situación demográfica de esta comunidad, nuestros centros son un modelo ideal para frenar la pérdida de habitantes y fijar población. Esto lo firma José Luis, el presidente del CID de Tordesillas. Yo he presenciado algunos de sus actos y os puedo decir que las recreaciones son una verdadera maravilla y os animo a todos a que vayáis a visitarlas. No sé si Luis querías hacer una puntualización. No, respecto... A ver, sí, respecto al tema del turismo rural, que habría que discutir cosas, yo creo que no es el foro en este momento, pero sí que hay una cosa que está clara, que caiga un portal o que caiga una plataforma, somos empresarios, no debemos de depender para nada en absoluto de plataformas o de empresas externas. Y respecto a la caída de la federación, de la cual he sido presidente durante 5 años, pues decir que ha sido un cúmulo de despropósitos en los que todas las provincias, de acuerdo, Segovia no estaba porque se fue de la federación hacía ya bastantes años, entonces dejar claro que no es que se ha disuelto porque no ha habido ningún otro tipo de... No voy a hablar más porque no es el foro y muchas gracias. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos los intervinientes y a ustedes también por habernos estado escuchando en esta tarde.